Hola, muy buenas noches, amigos. Hoy estrenamos tema. Estrenamos tema porque tenemos un libro. Ya saben ustedes, estamos con la dichosa feria del libro y eso nos está generando una cantidad de papel lleno de letras que yo diría que en este país se ha puesto todo el mundo a escribir y incluso a escribir bien, porque lo cierto es que este país cada vez tiene más analfabetos funcionales y sin embargo cada vez tiene gente que escribe mejor. Y no estoy haciéndole la rosca a la persona que tengo aquí a mi lado. Entiendo que, aunque estos sean números, es decir, ha escrito sobre números, pero también ha escrito sobre ideas. Y las ideas son muy importantes. Y bueno, antes de seguir con la perorata, porque aunque esto sea una charla y no una entrevista, lo mínimo que puedo hacer es decir, buenas noches, señor Martín Gallar. Buenas noches, José Antonio. Bueno, Martín Gallar es debutante, sin picadores, o sea, pero eso sí, le vamos a tratar de torear como habitualmente hacemos con los nuevos. Luego, cuando ya no son nuevos, nos torean ellos. El señor Martín Gallar es un convencido liberal. Efectivamente. Ustedes que me conocen a mí desde hace 6 años, algunos, otros desde ayer, pero la mayoría de mis oyentes me conocen desde hace 6 años, cuando estábamos en Radio Ya, y saben que yo precisamente no soy liberal. Pero voy a hacer un esfuerzo de comprensión porque en el fondo, si he conseguido entenderme con un talibán o con un chechny croata, ¿por qué no me voy a entender con un paisano de aquí que se llama Martín Gallar y que el único defecto que tiene es ser liberal? Vamos a ver si nos convence de esa economía liberal que él predica en este libro, que a mí personalmente, este libro que tienen ustedes aquí, pues no me disgusta, pero para nada. Pues seguimos con el tema. Bueno, pues el señor Martín Gallar ha escrito un librito interesante, sobre todo se ajusta a lo que yo entiendo por un librito interesante, que son no más de 200, 300 páginas, ese es mi tope, ideas claras y en este caso no solo ideas claras, sino números claros. Pregunta. Esto es una charla, pero hay una pregunta y la pregunta es, Martín, ¿cómo te has metido en este charco? Bueno, mi experiencia, mi formación es económica y financiera. Mi experiencia ha estado siempre ligada al mundo financiero. La verdad es que cuando me planteé escribir este libro, pensé si era el momento realmente oportuno, porque estamos en un periodo en donde es de máximo intervencionismo estatal. Yo creo que desde la época de los últimos 50 años, el ejercicio actual, podríamos decir, es en donde se ha alcanzado la máxima cota de intervencionismo estatal. Con lo cual, lo primero que me planteé es decir, ¿es el momento oportuno de escribir este libro? Porque además cierto intervencionismo está justificado. Hemos concatenado 4 crisis. 4 crisis desde 2008. 2008 se inicia con la crisis global, que es en todo el mundo. 2010, 2012 hay la crisis de deuda soberana, que afecta básicamente a los países del sur de Europa, entre ellos de España. Aún no salíamos de esta crisis y llega la crisis del COVID, que hace que el Producto Interior Bruto de España caiga más de un 10% en un solo ejercicio. Esto ningún otro país de la OCDE ni desarrollado tuvo una caída. Recordarás que se discutía si la recuperación sería en forma de V o de U. Bueno, pues hoy estamos empatando 2019. Hoy, a fecha de hoy, estamos en 2023 vamos a empatar 2019. Y luego ya cuando estábamos asomando la cabeza llega la guerra de Ucrania, que esta sigue, no se sabe hasta cuánto puede durar y que la realidad es que la tenemos entre 1 y 3 horas de todos los países de Europa. O sea, la tenemos aquí al lado y nos afecta de lleno. Con lo cual, cierto intervencionismo está justificado. Pero al final la oportunidad de escribir o no un libro no es porque sea el momento comercialmente oportuno, sino es decir, escribes en lo que crees. Y creo que el futuro, la recuperación,
pasa por poner en el centro el sector privado, ¿no? Que es el que realmente genera riqueza, puestos de trabajo y aumenta las recaudaciones fiscales. Y con esa convicción me lancé a escribir este libro. Estoy en un segundo proyecto que lo voy a sacar seguramente a finales de este año o primer trimestre del 2024, que va sobre emprendimiento, que creo que es otro de los retos que tiene este país. No solo enseñar a emprender, sino fomentar el emprendimiento. Aquí hablo sucintamente en uno de los capítulos, pero básicamente lo que me ha lanzado a escribir es mis convicciones y al final lo que quieres es decir, oye, yo creo en esto, seguro que este libro, José Antonio, si lo leen 100 personas, 100% de acuerdo con este libro, habrá 5. Pero estoy absolutamente convencido que no habrá nadie que esté en total desacuerdo. O sea, porque tiene 12 capítulos, se habla de riqueza, se habla de pobreza, se habla de impuestos, se habla de deuda, se habla de referencias históricas. Es un libro entretenido, es un libro muy didáctico, lo puede leer cualquier persona incluso que no entienda en economía y va, si se pone, lo leerá en 2 tardes. Entonces, es mi hijo, estoy muy ilusionado. Bueno, ya lo veo, lo que pasa es que yo te pregunto, Charco, y casi, bueno, y dices, bueno, pues esto es un triunfo. Y sí, ciertamente es un triunfo porque puedes expresar, creo, que una serie de ideas muy interesantes. Lo que pasa es que estás, desde mi punto de vista, luchando contra gigantes, luchando contra dragones voladores y luchando contra todo tipo de gente de malvivir. Porque mi opinión, yo no soy para nada liberal, es que el problema con el que nos encontramos es, como tú bien has dicho, una concatenación de profundas crisis económicas, profundas. La última de ellas, el COVID, que no son reales, sino totalmente ficticias y creadas única y exclusivamente para hundir la economía mundial y hacer de que sea menos liberal y más, digamos, una economía, en vez de una economía de mercado, una economía de intervención en los mercados para favorecer a determinadas personas, a determinados entes, a determinadas líneas económicas, a determinados partidos políticos, aunque la política ya apenas influye, pero sí influye en el sentido que se utilizan esos partidos políticos, y estamos hablando del comunismo y el socialismo, como escudo. No, esto es una política comunista o socialista. Mentira, porque ya socialistas y comunistas me parece que quedan 3 o 4 y son de mi edad. O sea que el tema es que creo que aprovechándose de la buena voluntad del liberalismo se ha provocado una serie de crisis para que los pobres sean cada vez más pobres, la clase media sea cada vez más pobre y los 4 que mandan, o los 4 que mandan en la sombra, dirijan el cotarro. ¿Esto cómo puede el liberalismo luchar contra ello? Bueno, el liberalismo, de hecho, ya ha luchado contra ello. Lo sé, desde hace 200 años. Claro. La revolución industrial, yo sitúo mi primer capítulo del libro en la revolución industrial, esta segunda mitad, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII hasta el primer cuarto del siglo XIX, en donde se hace la profunda transformación del mundo, ¿no? La aparición de la máquina. Y lo asemejo a una situación que estamos viviendo actualmente, pero que no tiene parangón. O sea, el cambio hoy, el cambio que estamos viviendo hoy en nuestros días no tiene parangón a lo que se vivió en la revolución industrial. Hoy, José Antonio, tú y yo podríamos estar hablando de la última innovación en el sector biotecnológico y cuando termináramos la conversación, en algún lugar del mundo, de lo que estuviéramos hablando ya lo habrían mejorado. Bien porque hubiera salido algo nuevo o bien porque algún proceso ya lo hubieran hecho más eficiente. Entonces, yo llevo esa etapa floreciente que fue la revolución industrial, en donde se sentaron las bases y fundamentos de las sociedades más desarrolladas, y lo llevo a la situación actual y a la situación española. Este libro solo habla de España. Habla de España en el mundo,
habla de España en Europa, pero cuando, por ejemplo, se habla del modelo de estado de bienestar y dices, no, es que Europa, no, perdona, es que el modelo de estado de bienestar europeo no es un modelo, es un concepto que solo existe en Europa, pero que cada país, o sea, hay tantos estados de bienestar como países y cada uno financia su estado del bienestar como puede. Entonces, yo llevo esta situación de cambio actual, la extrapolo comparándola con la revolución industrial, pero que es a distancia mucho más potente, y pienso que es un momento para subirnos al carro. Pienso que es un momento porque las naciones dentro de 10, 15 años se van a mover. O sea, las que se suban al carro y avancen mejorarán su competitividad y mejorarán el bienestar general de la población, y las que se queden atrás, es lo que tú dices, se quedarán muy atrás. Porque hoy el término medio, esa clase media que hizo de España una España floreciente que nos permitió hacer una transición ordenada, hoy llega a un punto en donde realmente está en riesgo. Está en riesgo. Entonces, yo extrapolo esto a la situación de España. O sea, este libro es un paseo por el liberalismo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de conocimiento de escuelas liberales y de fundamentos que luego ayudan a entender, los 3 o 4 primeros capítulos te ayudan a entender la totalidad del libro. Pero lo ciño a qué hemos de hacer en España para avanzar. Y por eso he puesto toda esta pasión en su confección y en su edición. Este libro salió el 30 de noviembre de 2022, ¿no? Y bueno, el mejor elogio que ha recibido es por parte de un profesor universitario que me ha dicho, dice, Martín, has tratado de explicar algo que es muy difícil en términos muy coloquiales, con un lenguaje muy coloquial y que de alguna manera lo puede leer todo el mundo. Bueno, amigos, y seguimos con la entrevista a nuestro amigo, hasta nuestro nuevo amigo Martín Gallart, pero se nos ha incorporado uno de los colaboradores habituales de este programa, que es el señor José Ramón Riera, nuestro economista de cabecera, creo. Bueno, eso me lo nombraste el otro día. Yo estoy encantado y por eso repetiré tantas veces lo de cabecera como tú quieras. Y me apetece mucho ver lo que nos cuenta Martín Gallart de su libro, porque creo que va a merecer la pena que lo escuchen nuestros espectadores. Su cultura, su experiencia, creo que es fundamental. Es decir, escuchar personajes como él merece la pena. Pues merece la pena. Gracias. Lo de los apelativos me recuerda que yo soy el conductor según Enrique Calvet. Anda. ¿Me puso ese apelativo? ¿De verdad? Sí. Pues me encanta el apelativo de conductor. Bueno, pues el conductor le da pie a Martín Gallart, que nos está ofreciendo este maravilloso libro, porque la verdad, gran edición, muy fácil de leer. El único problema es que es un libro de economía. Entonces, a pesar de eso, está contado en román paladino. De modo que, cuéntame, ¿qué pretendes con este libro? Bueno, con este libro pretendo, este libro, si te fijas la dedicatoria, la dedico a mi hija y en la página siguiente todo para toda la generación millennial y Z. Lo dedico a los jóvenes. Como mi segundo proyecto también irá dedicado a los jóvenes, que es el sobre emprendimiento. Siento una pasión por trasladar este conocimiento que nos ha dado la experiencia, José Ramón, y que en esta edad dices, oye, me gusta trasladarla. Hay un tema que para mí es muy importante, que en estos últimos años, por la situación, por lo que hemos hablado de concatenación de diferentes crisis solapadas, el liberalismo se ha tratado casi como algo peyorativo, ¿no? Dice, oye, estos neoliberales, por favor, ¿qué es ser neoliberal?
De hecho, siempre ha existido los liberales y los que abogan por los keynesianos, ¿no? y los precursores de Adam Smith. Pero ese concepto peyorativo creo que hemos de vencerlo, porque el liberalismo no es malo. El liberalismo sirve para crear riqueza, el liberalismo sirve para reducir pobreza en los países en donde, según la Fundación Heritage, son líderes en libertad económica, son los que tienen menos tasa de pobreza. Dices, es que a lo mejor tasa de pobreza cero es que nunca ha existido. Nunca ha existido. Pero sí es cierto que hoy no encontraríamos ningún economista liberal que no abogara para que a los más perjudicados en la sociedad, los más, de alguna manera, desfavorecidos, no tuviesen sus ayudas. O sea, que el liberalismo, y en el libro lo explico, contempla un intervencionismo. Contempla un intervencionismo mínimo cuando los denominados fallos de mercado no dan solución al problema. ¿Sabes cómo lo llamo yo eso? Economía del bienestar y no sociedad del bienestar. Es decir, los liberales, sí, yo creo que tú estás tremendamente de acuerdo, es decir, lo que queremos es una economía del bienestar. Claro. Es que desde la economía liberal prestemos todos aquellos servicios que tú estás hablando, educación, sanidad, justicia, todos los básicos y fundamentales, tiene que proporcionarlos el Estado. Pero todos aquellos otros que no son básicos, es decir, por supuesto, tienen que pasar a la disciplina de la economía privada. Estoy totalmente de acuerdo. Hemos de tender hacia lo que denominamos los liberales estado de mínimos, en donde el Estado ha de ser fuerte y ha de garantizar la justicia, ha de garantizar la paz social, ha de garantizar la seguridad ciudadana, la propiedad privada, pero todo aquello que exceda de estos servicios que son críticos, deberemos tender ya a que... porque yo una de las preguntas que en un capítulo que hablo sobre la crisis del estado del bienestar, porque claro, nuestros hijos, nuestros nietos están viendo en sus progenitores, oye, que sí, que realmente existe un estado de bienestar, ¿no? Cada vez menos, más precario, pero existe. Pero es que yo dudo si seguimos en la tendencia actual, si ellos van a tener este estado de bienestar. Y lo que pregunto es si realmente a veces el Estado es el que nos ha de proporcionar el estado del bienestar en su totalidad o de alguna manera se puede parcelar, ¿no? Y esto es una pregunta que lanzo cuando realmente estamos con un nivel de déficit que sí que esto me gusta, creo que es interesante para la audiencia. Desde 2007 España no ha tenido un solo ejercicio de superávit. Llevamos 2007-2023 llevamos 16 años de déficit constante, justificado en unos primeros años por la crisis financiera y luego por la crisis de deuda, que evidentemente sumieron a España en una recesión, pero a partir del 2013 el crecimiento ha sido constante. Hemos crecido en PIB, hemos crecido incluso en algunos años cerca del 3%, pero nunca hemos sido capaces de generar superávit. No, hemos sido capaces de generar deuda. Me parece que tú querías comentar. Sí, no, solo le quería decir a Martín. Y vamos a ver, hay una cosa que es terrible en este país. Es decir, se nos hincha la boca del gasto público. Hemos llegado en el último año a 635.000 millones de euros contra 610.000 en el año 2021 y resulta que si tú quitas todo lo que es educación, sanidad, justicia, exteriores, ejército, tal, todo eso suma 400.000 millones en el 2021, 400.000 millones en el 2022. No se ha mejorado ni un solo euro en el concepto global, incluidas las pensiones, y en cambio el gasto público solo en un año se ha incrementado en 25.000. Sigue aumentando. Sí, dices, no, oiga, vamos a ver. La economía del bienestar son 400.000 millones. El resto es gasto político.
Y por lo tanto, de 400 a 635.000 millones son son 235.000 millones. De acuerdo que la deuda y los gastos financieros, es decir, la deuda nueva más los gastos financieros suman 100.000 millones, pero es que esto es un gasto político, porque nos lo hemos gastado políticamente, porque nos daba la gana. Entonces, totalmente de acuerdo, es decir, hay que parar. Esto, o sea, el déficit estructural que tenemos... El déficit es estructural. Esto, ahora tú lo has dicho. El déficit es absolutamente estructural. El déficit al final lo que te genera es que el déficit lo has de financiar. Lo has de financiar con emisión de bonos, emisión de deuda y generas la deuda pública que vas acumulando. Que los intereses... el diferencial de intereses entre los distintos países es lo que se denomina la prima de riesgo. Pero el déficit es estructural y es del ingente gasto público. Pero teniendo en cuenta que el gasto público de España, que en el 2023 es del 48%, pero 2022 y 2021 y 2020 ha superado el 50%, está generado en un 60% por 4 partidas, que son pensiones, sanidad, subsidios de desempleo, intereses de deuda. Esto es gasto fijo. Esto es gasto fijo. Esto de aquí lleva al déficit estructural. Y dices, me preocupa que España tenga un 113% de deuda sobre el PIB hoy. No, lo que me preocupa es la tendencia del déficit. Porque la tendencia del déficit en los próximos años tiende a aumentar. Las pensiones, va a haber más gasto de pensiones. La población se hace mayor. Y además, la generación de los boomers va a estallar, o sea, se van a jubilar todos a la vez. Ya nos hemos jubilado todos. Los del año 60 aún no. Los del año 60 están empezando ahora. El gasto sanitario va a crecer porque la población se hace mayor. Entonces, el gasto en subsidio de desempleo, el modelo económico español, la tasa de paro es estructural y no se contempla plaza de importe inferior a 2 dígitos. O sea, que como mucho, mejorando mucho, lo que va a hacer es no empeorar. Y luego los intereses de deuda va a crecer, porque en el 22 nos financiamos al 0%, hoy con los tipos al 4%, con lo cual a mí lo que me preocupa es esta tendencia. Y aquí vuelvo a una frase que yo apunto en mi libro, que está atribuida a Albert Einstein, que Albert Einstein define la locura es hacer una y otra vez las mismas cosas pretendiendo obtener resultados diferentes. Con esta tendencia, si hacemos lo mismo, te aseguro que dentro de 10 años no estamos en esta España. No sé dónde estamos, ¿eh? Pero no en esta. Pero ahora, no en esta. Y yo pregunto, yo es que como no soy economista y tampoco soy político, ni quiero serlo, economista puede, pero político no quiero serlo, porque, bueno, pues no tienes honradez y soy de otra casta que opina lo siguiente: y si nos apretamos el cinturón y dejamos de gastar en tonterías, porque vosotros mismos me acabáis de decir que se están gastando 200.000 millones en tonterías. Vamos, tú sabes que yo acabo de publicar un libro, sí. Bueno, ya que me da la oportunidad, voy a aprovechar a hablar de mi libro, El precio de las autonomías, 88.000 millones de despilfarro. Si le sumamos los 66.000 millones que dice el Instituto de Estudios Económicos de la COE que en la Administración Central se pueden reducir por las ineficacias y las ineficiencias, y los 88.000, que yo digo, ya tenemos 150.000 millones. O sea, que podemos ahorrar 150.000 millones a palo seco. De los 235.000 que hoy es el gasto político, sí, podemos reducir 150.000 millones. Y si además hiciésemos una reforma administrativa sobre una nueva reorganización de los ayuntamientos, que la última fue en 1924, que tenemos 8.109, sí, casi nada, y utilizando, y esa va a ser mi tesis doctoral, es decir, utilizando todas las nuevas tecnologías, es decir, me permite reclasificar los 8.109 ayuntamientos en aproximadamente entre 1.800 y 2.000, y si además, cogiésemos y les transfiriésemos a las comunidades autónomas las
actividades de las diputaciones, que no nos olvidemos que las uniprovinciales ya las tienen absorbidas, con lo cual sabemos el proceso de absorción que hay que hacer de las funciones de las diputaciones, aproximadamente, y esto yo no puedo firmarlo, es simplemente un primer análisis mío, si estamos en otros casi 40.000 millones. Es decir, si de verdad nos pusiésemos, nos arremangásemos antes de que lleguen los hombres de negro y nos digan que hay que bajar las dos pagas extras de los pensionistas, que suman las dos pagas extras, nada más, que casi 40.000 millones. Y si además bajásemos, suman 25.000 millones, y si además bajásemos las dos pagas extras de los empleados públicos, que suman 15.000 millones, claro, nos dirán, bajamos 40.000 millones. Sí, es una medida muy sencilla que joroba nada más que a casi 12, casi 13 millones de personas en este país. Mientras que las otras, mejorar eficacia, implantar reglas de eficiencia, reducir el gasto público en las comunidades, el gasto en las comunidades autónomas y reorganizar la administración, lo único que produce es reducir gasto y mejorar eficiencias. Ojo, y con eso, casi 200.000 millones de los 235.000 nos daría, es decir, que podemos pagar la deuda sí, en 6 años, 7 años, o pagar la deuda en 14 años, decir a los mercados que la vamos a pagar en 14 años y bajar los impuestos. 100.000 millones para que la economía se reactive sola. O sea, esos 100.000 millones es bajar cotizaciones sociales, bajar IRPF, bajar IVAs y hacer que la economía de pronto reviva, renazca, los empresarios inviertan, se creen puestos de trabajo, bajemos del 13%. Eso se llama economía liberal. Y se recaude más. Y se recaude más, y eso se llama, sin duda, economía liberal. Y el que no, es que no entiendo. Estamos de acuerdo. A ver los dos liberales estos señores, que tengo aquí un reloj que me dice que esto se ha acabado. Que puede ser que el día de mañana podamos hacer lo que vosotros decís, que casi tiene que ser manu militari, porque por la buena lo veo difícil. Y lo único que me queda es daros las gracias a José Ramón, darle las gracias a Martín y aconsejar que si alguien quiere saber verdaderamente cuáles son los problemas que tenemos y las soluciones, hay 2 libros. Uno está aquí, que es este, el de Martín. Trazos liberales. Que es, creo que es imprescindible para conocer soluciones. Y el de José Ramón, que creo que es imprescindible para conocer dónde está el sumidero por el que se va la pasta. Pero en cualquier caso, 2 liberales llegamos a la misma conclusión. 2 personas que no se conocían de nada tienen las mismas ideas. Pero hay unos servicios críticos que no se pueden tocar y muchos michelines que sí que se pueden. Los servicios críticos, siento deciros que como funcionario por 3 veces que soy, habiendo trabajado para 2 ministerios diferentes, se pueden bajar. Se pueden bajar porque hay un despilfarro enorme. Yo en esta mesa, no en otro sitio, en esta mesa donde está Martín, he tenido sentada a una señora que ahora ocupa 2 puestos en la administración como política elegida, y cuando ella planteó el tema de sanidad, yo, que de eso creo que no entiendo mucho, rápidamente le dije, pues sí, eso que tú estás planteando se resuelve así, así y así. Cambió de tema. Porque las soluciones no les interesan. Les interesa su sillón. Y a mí me interesa cortar este programa porque tenemos el tiempo que tenemos. Amigos, hasta aquí hemos llegado y dentro de un ratito continuamos con otra cosa más dentro de este programa, La Cortina de Humo. Muchas gracias. 2 amigos, Martín y José Ramón. Muchas gracias. 2 libros. Uno de ellos lo tengo en la mano. Amigos, hasta dentro de unos minutos.